Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy tenemos la clase de aptitud verbal y vamos a ver el signo lingüístico. En este caso es la palabra. Bien. Cuando nosotros nos comunicamos, ya expresamos ideas, sentimientos, deseos o información. Y para poder hacer posible estas expresiones, ¿sí? Lo hacemos por medio de la palabra. Y la palabra es el conjunto de sonidos a los que les damos un significado, ¿no? Por ejemplo, si yo les escribo, por ejemplo, en la pizarra, ¿no? Ustedes escriben o ven la escritura en una pizarra de mesa, ¿no? Eso que ustedes están viendo le van a dar un significado. Automáticamente en el cerebro se empieza a formar la imagen de una mesa. Ahora este significado va a ser relativo, porque no todos van a imaginar el mismo tipo de mesa, ¿verdad? Pero va a ser una mesa al fin y al cabo. Eso va a depender de las experiencias que uno tenga. Entonces, el significado, ¿no? Es la imagen, en este caso la idea que transmite esos sonidos de la palabra. Si por ejemplo en la pizarra me escriben a mí gato, en mi cerebro se empieza a formar, le empiezo a dar un significado a eso, ah, ya un gato. Y se me viene ahí la imagen de un gatito, de repente, si yo le tengo mucho cariño, un gatito en medio atigrado, entonces se me va a venir a la cabeza un gatito medio atigrado, de un color amarillito con blanco, y de repente sea un gatito pequeño, grande, pero es un gato al fin y al cabo. Entonces, eso viene a ser el significado. La idea que transmite quién? El significante. Cuando hablamos de significante, estamos hablando de una parte bastante compleja, un proceso muy complejo que voy a tratar de hacerlo lo más simple posible para que tú lo puedas entender. Cuando nosotros hablamos de significante, hablamos de los sonidos, ¿ya? Los sonidos de las palabras. Todas las palabras tienen un sonido. La H, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de la palabra que se escriba, va a ser muda en algunos casos. En otros casos, de repente tenga algún sonido dependiendo de la palabra o procedencia de la palabra. De repente sea una palabra en inglés, sí le vamos a dar un sonido. Pero si no, si fuese en el caso del español, entonces la H será muda. Entonces, el significante es el nombre de las cosas. Estas palabras, este nombre, ¿ya? Este nombre de esta palabra, cada letrita que compone esa palabra tiene sonidos, ¿sí? Y esos sonidos se van colocando en nuestro cerebro, ¿sí? Se van asentando en el cerebro letra por letra, sonido por sonido. Entonces a eso le llamo yo significante, al nombre de las cosas que se van asentando, esos sonidos que se van colocando en mi cerebro, ¿ya? Porque esto ocurre en mi cerebro. Este proceso de estas dimensiones del significante y el significado ocurren en mi cerebro, ¿sí? No confundir aquí significado con concepto. Vamos ahí a deslindar eh, estas dos propuestas de significado diferente de concepto. El concepto viene a ser una definición, una especie de definición que todos entendemos, ¿no? ¿Qué cosa es esto, por ejemplo, de aquí? Mira, esta imagen de aquí de la hamburguesa dice: alimento que consiste en un trozo de pan abierto en dos mitades, entre las cuales se coloca una o más capas de alimentos. Esto es un concepto. Esto obviamente propiamente dicho cuando estudiemos la palabra y sus dos dimensiones. ¿Ok? Cuando hablamos de la palabra y sus dos dimensiones, entendemos que el significado es la idea, la imagen que me transmite alguna información. ¿Sí? La imagen. ¿Ya? Solamente cuando hablemos de la dimensión de la palabra. Si estamos hablando de otro tema, yo te diga, por ejemplo, a ver, ¿qué significa, la palabra arrestar? Entonces allí
tú vas a encontrar, y me vas a entender, me vas a encontrar un concepto, una definición, ¿sí? Es totalmente distinto entonces en ese sentido. ¿Quedó claro allí? Cuando hablemos de palabra, de las dimensiones de la palabra, hablamos de significante y de significado, y significado estamos hablando aquí que es la imagen que me transmite, ¿ya? La imagen que me transmite. Entonces aquí tenemos los conceptos, concepto de hamburguesa y el concepto aquí de velero, ¿no? Construcción de algún material que por su forma es capaz de flotar en el agua y se utiliza como medio de transporte. Esto es un concepto entonces aquí, ¿sí? Estos son conceptos. Significado vendría a ser esta imagen de la hamburguesa, ¿sí? Y el significante sería la palabra en sí, hamburguesa, como se escriba. Eso viene a ser el significante. Vuelvo a repetir que ambas dimensiones, ya ambas dimensiones ocurren o se trasladan, ocurren en mi cerebro. Luego yo lo plasmo. En el caso de la imagen, ¿cómo lo plasmo? El significado. Lo plasmo mediante un dibujo. Y en el caso del significante, ¿cómo plasmo el significante? Mediante la palabra escrita ya. Eso que ha ocurrido en mi cerebro, la letra que he evocado una por una, esas letras la voy a yo a trasladar, la voy a trasladar a la escritura. Esa vendría a ser su manifestación, ¿no? Manifestación tangente, porque lo puedo ver, puedo reconocer, ¿sí? Pero estas dimensiones, como lo vuelvo a repetir, ocurren en mi cerebro. Por eso es que el cerebro es tan complejo, ¿ya? No, los procesos que hacemos nosotros para poder entender el significado de algo, entender conceptos, aprender, es muy complejo. Si aquí te estoy mencionando solamente una porción pequeñísima, casi nada de lo que ocurre en tu cerebro, imagínate qué ocurrirá con otros procesos mucho más complejos, ¿sí? Por eso es importante entender qué es un significante y qué es un significado. Propiamente dicho dentro de la lingüística, en este caso, dentro del curso de aptitud verbal. ¿Muy bien? Aquí, en verificando el aprendizaje, vas como dice aquí, de acuerdo con el significado, encontrar los significantes en la siguiente sopa de letras. Aquí una aclaración, ¿no? Ya sabemos que el significante, ya hemos hablado hace un momento, es el nombre del significado, ¿no? Acá le están colocando, y acá quiero hacer una corrección. Tú en tu libro vas a corregir aquí y le puedes colocar acá concepto, ¿ya? Eso es algo que tenemos que corregir para poder entendernos bien. No te preocupes que en la ficha que te he enviado, ahí está sí aclarado ese punto con los ejercicios. Entonces, colocamos allí, en la sopa de letras vamos a ubicar, ¿ya? Las palabras según el concepto que me dan, ¿no? Suspensión de clase para descansar o jugar. Según este concepto, eso es el recreo, ¿no? Comida al mediodía, almuerzo. Ya. Ejercicio que se encarga al alumno, tarea. Y así, ¿no? Sala donde se exhiben películas, cine. Esas palabras que voy encontrando, las voy colocando, las voy ubicando aquí, escribo y las voy ubicando en la sopa de letras. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, esa es la actividad. Luego hay que unir significante, sistema solar, con su concepto. Concepto, ¿ya? Aquí corregimos también, es concepto, concepto. Su centro es el sol. Y así ubicamos cada uno, ¿ya? ¿Ves? Acá, aquí, hacerte la aclaración donde dice reconoce el significante, que vendría a ser mochila, está correcto, y el significado de cada dibujo dado, ¿ya? El significado aquí, ya, en realidad debe de ser concepto, un concepto. El concepto es, el dibujo nos muestra una mochila siendo el significado objeto escolar, ¿ya? Aquí, significante, carta, significado, una carta es un medio por el cual nos comunicamos. Y listo, colocamos, ¿no?
Lo mismo aquí, Machu Picchu, acá significado sería, le pongo aquí, ¿no? Significante Machu Picchu. El significado le pondría, ¿no? Patrimonio cultural del Perú y una de las 7 maravillas del mundo, ¿no? Y así voy colocando significante y acá su concepto, significante, su concepto. Por acá de repente va a surgir la pregunta, a mí, si este es significante, Machu Picchu vendría a ser el significante, aquí me está diciendo que no es significado, sino es un concepto, ¿no? Lo que escribo acá, lo voy a escribir ahí. ¿Qué cosa es la imagen? La imagen viene a ser el significado, porque te acabo de decir que es la representación del significante. Entonces, significado viene a ser la imagen. Significante, la palabra, el nombre de esta imagen, ¿sí? Y aquí sería el concepto. ¿Listo? ¿Aclarado dudas? Entonces sí podemos desarrollar. ¿Okay? Esa es la forma correcta en la que se entiende el significante y el significado dentro de la lingüística. Muy bien. Ahora, seguimos verificando aquí el aprendizaje. Vamos a completar las oraciones con las palabras que aquí aparecen. Completo. Dice, crea un significado. En realidad es crear un concepto. Te acabo de decir que significado es la imagen que tú estás observando. ¿Ya? Dice, crea un significado en forma de adivinanza para cada significante. Tanto más fácil. Entonces, según la imagen, plátano, coloco aquí una adivinanza. Nada más, me piden una adivinanza por cada imagen que tú ves. En este caso, por cada significado. Acá tengo la imagen, el significado de plátano, acá está la imagen, y voy a crear una adivinanza. Lo mismo aquí, con el libro, la mariposa, el teléfono. Luego dice señala el significado que se ha utilizado en cada significante resaltado. Ya. El Papa Francisco vive en el Vaticano. Ya. Acá tiene que ser así, ¿no? Papa Francisco. Entonces, acá sería Papa, ¿no? ¿Qué es el Papa o quién es el Papa? Persona que me dio la vida, autoridad de la Iglesia. Entonces aquí debe de estar resaltado, tú subrayalo, resáltalo si tienes un resaltador, Papa. Y marcamos persona que me dio la vida, no. Autoridad de la Iglesia, sí. Entonces sería aquí la letra o alternativa B. 32. Me gusta saborear un rico mango. Ya. Ok. Aquí voy a resaltar el significante mango y ubico su concepto. Dice, A, parte de la sartén, no. B, guapo, lindo ante la mirada, no. C, fruta de la estación de verano, esa es. Entonces, alternativa C, mango. 33 dice, se rompió la luna de aquella ventana, ¿no? Aquí vamos a resaltar la palabra luna. Y digo, ¿no? Acá me dicen, vidrio que cubre ciertos espacios, sí es cierto, marco la alternativa A. Lo mismo aquí con la alternativa, el ejercicio 34 y 35. Bien, acá tenemos un pequeño esquema y acá no me sale aquí en lo que te estoy mostrando, pero tú lo vas a poder visualizar en tu libro. Hay una tarea que es de la página 12 y 13. Esas dos las puedes desarrollar allí en tu libro porque tienes espacio, no hay necesidad de que lo transcribas al cuaderno. Puedes desarrollarlo allí porque tienes espacio, como puedo observar aquí en el libro. ¿Sí? Y luego nos vamos a la actividad. En el cuaderno vas a colocar la fecha. Acá te estoy colocando que copies o imprimas y desarrollas en el cuaderno, ¿ya? Y te lo dejo a tu libre criterio. En este caso de este tema, estoy dando esa libertad de que lo copies o lo imprimas, ¿ya? Según cuál te sea más accesible copiar o imprimir de repente, ¿no? A ver, en este caso te lo dejo a libre criterio, ¿sí? Colocamos entonces la fecha del día de hoy, el signo lingüístico y acá. Mira lo que dice aquí la indicación. Escribe el significante de cada uno de los siguientes objetos. ¿Cómo se llama esto? Mochila. Escribo aquí, mochila. Aquí. Ya. Es decir, sus nombres, ya te estoy aclarando aquí, ¿no? Y luego, con ayuda de tu diccionario,
escribe los conceptos, finalmente coloreemos. Entonces, significante es el nombre de este objeto. Significado es el objeto en sí, esta mochila, esta imagen de mochila. Eso es el significado. Y el concepto, la definición de mochila, ¿no? ¿Cuál es la definición de mochila? Lo escribo. Lo mismo voy a hacer con estos ejercicios de aquí. Acá es goma, ¿ya? Me ha salido en inglés el dibujo, pero es goma. Le pongo el significante, goma, y el concepto, ¿no? Lo mismo aquí y aquí. Y hay una pequeña tareita. Pega 3 imágenes de útiles de aseo, señala, ubica y escribe su significante y significado. Hazlo como el siguiente ejemplo, aquí, ¿sí? De repente te suena un poco tedioso el hacer todo esto de buscar el diccionario, pero créeme que es necesario porque yo necesito que tú practiques. Si no me practicas esto del significante y del significado, no vamos a poder avanzar porque va a haber confusión, ¿sí? Entonces quiero que la idea, el aprendizaje quede bastante claro. Por eso es que te estoy mandando aquí de tarea inclusive adicional, que pegues 3 imágenes de útiles de aseo, los que tú quieras, ubiques y escribas su significante y el significado, ¿no? Hazlo como en el siguiente ejemplo. Esas 3 imágenes las vas a hacer como aquí, como estoy colocando aquí en el ejemplo, ¿no? Pones, por ejemplo, la imagen de, pues yo he colocado, por ejemplo, un jabón, ¿no? Y pongo significante, flechita, jabón. Se escribe aquí entre slash, estas barritas, ¿ya? Y significado, jalo la flecha hacia la imagen, así. Significante, la palabra. Significado, la imagen de esa palabra. ¿Ok? Listo. Y eso sería todo por el día de hoy. ¿Sí? Date el tiempo, por favor, de hacer las actividades poco a poco. ¿Sí? Y bien, chicos, eso sería todo por el día de hoy. No te olvides avanzar las páginas del libro conforme vayamos avanzando. Hazlo gradualmente para que no te sea muy tedioso hacerlo todo de paso, poco a poco, ¿sí? Conforme vayamos avanzando, vamos a continuar con las clases. ¿Ok? Eso sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos. Bendiciones. Ah, y ya saben que si no entendieron por allí algo del tema, me pueden llamar o escribir, mandar un mensajito al WhatsApp. Listo. Nos vemos. Cuídense mucho. Bendiciones.